Muy bien, bienvenidos. Vamos a comenzar este tema número 3 del rastreo bíblico del ayuno. Así que les invito a orar para dar inicio en este día. Querido Dios, Padre de la gloria, en tus manos, Señor, nos colocamos. En tus manos, Señor, estamos dispuestos a ser modelados por tu gracia y por tu bendito poder. Señor maravilloso, en esta hora, Padre de la gloria, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, para ser enseñados por tu Espíritu, reconociendo que sin ti nada somos, que como criaturas dependemos de un Creador todopoderoso y que el colocarnos delante de ti, Señor, es lo más eh, inteligente, lo más sabio que la criatura puede hacer para que su creador se derrame en sabiduría, se derrame en poder y pueda ser y podamos ser moldeados para ser vasijas que honren y glorifiquen tu nombre. Señor, acompáñanos en esta mañana dándonos la certeza de que estás limpiando nuestros pecados, purificándonos para hacernos aceptos para el día final. Danos tu espíritu y concédenos tu gracia. Abre nuestras mentes y permite que tomemos decisiones para adorarte y alabarte en cuanto a nuestro servicio diario al entregarte todas las cosas. En tus manos, Señor, nos colocamos. Amén. Bien, mis estimados, vamos en esta hora a, a comenzar. Vamos a hacer algún recuento de lo que vimos los días anteriores, y es el ayuno. Hasta aquí podríamos decir que es cubrir, pero es cubrirme para que Cristo me cubra. Cuando digo cubrirme, es reconocer mi bajeza, echarme las ropas de silicio encima, las ropas de luto, las ropas ásperas, que era la que se colocaban sobre las cabezas y en señal de que estaban arrepentidos, pero no siempre esas ropas, o sea, aunque las ropas simbolizaban eso, no significaba que siempre el corazón estaba como las ropas se veían. Así que podían tener ropas ásperas, pero el corazón también muy altivo, y eso Dios era quien lo veía, y hoy lo vamos a analizar. Entonces, el ayuno es negarme a mí mismo, es morir al yo, es desaparecer. El ayuno es Jesús, y esta es la que más nos debe gustar de las definiciones o de lo que es ayuno, ¿no? El ayuno es Jesús. Ayunar es estar con Jesús. Y viene a mi mente cuando Enoc caminaba con Dios, caminaba con Jesús. Él vivía en ayuno constante. Él ayunaba. Él estaba con Jesús. Y qué bonito, y precisamente vamos a recordar el versículo que nos dice que el ayuno es Jesús. Y sobre él vamos a trabajar hoy, definiéndolo de una manera muy especial. Recordemos, Mateo 15 dice: entonces los discípulos de Johanán fueron a Yahoshua y dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? Ahí están, muy ayunadores, podríamos decirlo, practicantes del ayuno, los fariseos y los discípulos inclusive de Juan, ¿no? Otro tema para estudiar sería: los discípulos de Juan ayunaban con el mismo espíritu de los fariseos, del Sanedrín. Podría ser. Ayunamos a menudo y 2 veces a la semana, sí, lo hacían. Ahorita vamos a ver un texto. Yahoshua les dijo: pueden estar de luto o pueden ayunar los que están ayunando mientras el ayuno está con ellos, pero vendrán días cuando el ayuno les será quitado y entonces ayunarán.
Amén. Ese juego de palabras tan hermoso que hay allí y que nosotros a veces leemos las cosas sin darnos cuenta. Entonces, si yo quiero estar ayunando, si yo quiero estar en ayuno, es nada menos y nada más que en la presencia de Jesús. Jesús contigo y Jesús conmigo en unión todo el tiempo. Qué bonito texto. Entonces vamos a comenzar como a descifrar verso a verso. Y entonces los discípulos de Johanán fueron a Yahoshua y dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? A menudo, pero tus discípulos no ayunan. Y entonces, ¿por qué los discípulos no ayunaban? ¿Y por qué los demás? Entonces vamos a dar razones en qué consistía el ayuno que se profesaba en aquellos tiempos y que era un ayuno que era solo rito, que era sola costumbre, que era solo programa. Como decir hoy, nuestra iglesia, vamos a programar un ayuno mundial, vamos a programar un ayuno local, vamos a programar un ayuno por la construcción del templo. Vamos a ver si los ayunos que programamos hoy tienen los tintes que tenían los ayunos de aquel tiempo o tienen los tintes que nosotros veíamos ayer que debía tener un ayuno y que hoy tal vez también lo veamos. Mateo 6, 16 al 18 dice, cuando ayunen, no pongan cara triste. O sea, el ayuno no puede estar centrado en sí mismo, en sus facciones, como los hipócritas, ahí tienen ya, o sea, los que ayunan para ver que están ayunando, para que los vean que están ayunando, ya hacen parte de los hipócritas. A veces nosotros, por la maldita vanagloria, llegamos a un lugar y, no, es que hoy estoy ayunando. No, es que estamos en ayuno. Hacemos parte del mismo costal, de la misma bolsa que los hipócritas. O sea, nadie tiene que saber que estamos ayunando, solamente el Creador y yo. Dice, que cambian de semblante para demostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Ah, si yo me pongo triste. Ah, si yo pongo cara de afligido, de arrepentido en el cuerpo y en el rostro y con la cara caída y un poco despeinado y digo, ay, mire, Oscar, míreme cómo yo sí soy de espiritual. Ay, míreme, yo sí como busco del Señor. Ay, míreme cómo yo sí soy más religioso que los demás. Eso es hipocresía. Y con que Oscar me mire o con que Silvia me vea, esa es la recompensa. Y la pregunta es, ¿para qué sirve que el ser humano me vea? ¿Para que digan que es espiritual cuando es una hipocresía? Eso no nos debe interesar, hermano. Por eso el enfoque de nuestro ayuno debe tomar un rumbo diferente. No es para que ni siquiera yo mismo me vea. Es para que el Dios del cielo me observe. Los demás que vean la gloria de Dios reflejada en nosotros. No nos interesa nada más o no nos debe interesar nada más. ¿A que ayuné 40 días? Que solo el cielo y tú lo sepas o lo sepamos. ¿Que 3 días? Que solo el cielo lo sepa. Pues ya cuando programamos un ayuno colectivo, que sabemos todos estamos ayunando y vamos con la misma intención, pero que el jactarnos de que si ayunamos, pues que eso no esté por lo menos en nosotros. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, o sea, ponte alegre, contento, vive normal, vive un estilo de vida que glorifique a Dios. O sea, no des cabida a la presunción, a la hipocresía, a la tibieza. Mateo 18, 6, 18. Para que no, oigan, para que no demuestres a la gente que estás ayunando,
sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aleluya. Qué bonito. Nuevamente, la criatura dependiente solamente del Creador. Aquí está el secreto, para que no demuestres a la gente. Tú y yo, hermanos míos, no fuimos creados para demostrarle a nadie lo que somos. Tú y yo fuimos creados para que tomando de Dios, los demás vean lo que somos. Conductos y siervos de Dios. Si alguien ayuna para mostrar el poder de Dios, si alguien ayuna para que vean que Dios sí está con usted, si alguien ayuna para que el rostro sea iluminado y digan que espiritual, pues hoy debemos bajarnos de esa nube, porque hoy lo que debemos buscar es que Dios haga su santa y divina voluntad con nosotros. Y por eso nos humillamos, por eso nos rendimos, por eso nos afligimos, para que el Padre sea exaltado en nuestra vileza y nuestra bajeza. ¡Qué bendición! Isaías 58, vamos a verlo aquí en el primer momento desde una perspectiva y al final lo miraremos desde otra, más completa. Isaías 58, 3 dice, ¿por qué eh, Se fue el audio, hermano. Pues, ya, gracias. Volví, aquí es que tratando de, la pantalla me trata de tapar la última. ¿Me puede leer el primer renglón que no lo veo muy bien? Quedó muy arriba, por favor. Porque cuando ayunamos, ¿no miraste? Ahí, gracias. ¿Por qué cuando ayunamos no miraste? Noten la pregunta que está haciendo el pueblo. Le están preguntando a Dios. Dios, ¿por qué no miraste nuestros ayunos? ¿Por qué no miraste cuando estábamos afligidos? ¿Por qué no miraste el sacrificio que estábamos haciendo? Y otra pregunta, ¿por qué cuando afligimos nuestro cuerpo no hiciste caso? O sea, son preguntas que Dios mismo las está haciendo porque el pueblo se las hizo, se las preguntó. Y ahora viene la respuesta de Dios. O sea, ¿por qué no los escuché? ¿Por qué no les hice caso? Porque en el día del ayuno se ocupan de sus negocios y explotan a sus trabajadores. En otras palabras, les está diciendo, porque cuando ayunaban estaban haciendo su voluntad, porque cuando ayunaban estaban haciendo lo que querían. Así que el ayuno de ellos era superficial, era visible, físico, pero nada espiritual, nada mental, porque sus mentes estaban en los negocios, en los trabajos, en los afanes de la vida. Por eso el Señor no miró y no hizo caso. Y continúa, porque ustedes ayunan, ahora Él da una respuesta, porque ustedes ayunan en riñas y contiendas. Yo no sé si ustedes hacen ayunos, pues en mi caso, gracias al cielo, no se da, y cuando se da, soy dado a que el Espíritu me mueva a arreglar mis situaciones. No, no me gusta estar en desarmonía, me gusta estar en armonía. Pero yo no sé si ustedes pueden ayunar en rencillas con otros, en odios con otros, en envidias con otros, en desprecio con otros, en desamor con otros. Porque aquí dice, porque ustedes ayunan en riñas y contiendas
y golpean con un puño perverso. Su ayuno hoy día no es como para que se oiga su voz en lo alto. Y yo no estoy diciendo que yo no pueda ayunar porque haya una enemistad entre mí y otro. Pero si usted no ha hecho lo posible por arreglar esa enemistad, ahí dice, ese ayuno no es para que se oiga su voz en lo alto. Si usted no ha arreglado las cosas con Dios acerca de esa contienda y de esa riña, y usted tiene su espinita allí consciente de que tiene eso guardado, en lo alto su voz quizás no sea escuchada. Entonces, ¿será que hay algo? O sea, noten que el ayuno a qué tiene que llevarnos, a despojarnos del yo, de las cosas buenas que entre comillas decimos que tenemos, pero también de las cosas feas que guardamos. Isaías 58:5 dice, ¿es este el ayuno que yo deseo? ¿Cuál? Ah, el de arriba. El que ayunen pensando en sus cosas, el que ayunen enemistados con otros, ese no es el ayuno. Un día en que el hombre aflija su cuerpo, no, mira, al Señor lo que menos le interesa es que se den latigazos o que, no. Es el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza. ¿A eso llaman ustedes ayuno un día en que Yahvé es favorable? ¿En el día en que nos ponemos triste? ¿En el día en que no comemos ni bebemos? Y noten lo que está diciendo el Señor. O sea, eso no es ayuno. O sea, yo necesito algo más profundo que la mera apariencia. Sigamos, porque estamos viendo por qué es que eh, los discípulos no ayunaban. Porque mire cómo era el ayuno en aquellos tiempos. Era un ayuno superficial. Lucas 18:9 al 12 dice, a unos que confiaban en sí mismos, oigan la base de esto, a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás, les dijo esta parábola. ¿A quiénes va dirigida esta parábola? A los que se creen justos, a los que se creen buenos, a los que dicen, yo no soy tan malo como el otro, como aquel. Yo soy mejor que aquel. Y mire, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso de pie y empezó a orar en silencio. Noten que el fariseo practicaba la oración, que es lo que dice Marcos 9:29, que el género demoníaco solo sale con ayuno y oración. Así que mire, el fariseo se puso de pie y empezó a orar en silencio de esta manera. Elohim, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ah, no soy como los demás. Oye, o sea, se creía único y especial. Ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Con esta parábola, mis estimados, les pregunto, ¿ustedes creen que a Dios le interesaba los diezmos de este personaje? Y si no le interesaban los diezmos de este personaje, ¿le interesaría el ayuno hipócrita y ficticio que hacía 2 veces a la semana? Tampoco. Y ustedes y yo nos hemos preguntado si todo lo que estamos haciendo religiosamente le está agradando al Señor. Porque quizás que hasta aquí usted y yo seamos de los que confiamos en nosotros mismos y nos creemos mejores que los demás. Cuidado, esta última generación, los que esperamos a nuestro Salvador en estos últimos días, no podemos confiar en nosotros. Y el ayuno y la oración debe ser diferente de la de los fariseos. Una oración que perseguía lo suyo no sirve de nada.
una oración, un ayuno que perseguía lo suyo, no sirve tampoco de nada. Y me atrevo a decir, una lectura bíblica que persigue solo lo mío, no sirve de nada. Porque es que el yo tiene que morir. Nosotros debemos estudiar para tomar de Dios y darlo a los demás. Debemos orar para tomar de Dios y ofrecerlo a los demás. Debemos ayunar para tomar de Dios y compartir con los demás. Ese debe ser nuestro propósito. Si alguno de ustedes, tanto como usted y como yo, estamos buscando a Dios solamente para llenarnos y no mostrar que somos conductos y que compartimos, hermanos, tal vez estas madrugadas hacen parte del fariseísmo, el gran engaño de nuestro corazón. Pero hermanos, hay tiempo y hay gracia, y alabado sea el Señor que cada día nos muestra los errores de nuestro corazón. Y Dios quiera que hayamos en esta mañana muchos publicanos en este momento, que reconocemos la bajeza de nuestro corazón y que el corazón farisaico que hemos tenido hasta ahora pueda desaparecer por el poder de Cristo y de su cruz. Vamos a otro texto. Zacarías 7, 5 y 6. Miren esto tan interesante que cuando uno comienza a verlo desde otra perspectiva, toman una luz poderosa. Dile a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: cuando ustedes ayunaban y lamentaban en el quinto y en el séptimo mes, todos estos 70 años, ¿ayunaban para mi beneficio? Oigan, 70 años ayunando. Y el Señor les pregunta, ¿ayunaban para mi beneficio? O sea, no ayunaban para Dios. Eran egoístas. 70 años. Y hoy podríamos nosotros preguntarnos, estos 177 años que llevamos desde que comenzó el juicio, ¿para quién estamos ayunando? Recuerden que estamos en el día de la expiación y vivimos en continuo ayuno. Y aquí el Señor, en un evento importante en la historia, les dice, 70 años, ¿ayunaron para qué? ¿Para mí o para ustedes? Ustedes en estos 177 años que lleva el juicio, ¿han ayunado para quién? ¿Han comido para quién? ¿Han bebido para quién? Interesante, porque aquí el 6 lo rectifica, dice, y cuando ustedes comen y beben, ¿quién sino ustedes come? ¿Y quién sino ustedes bebe? O sea, ustedes comen y beben para sí. Y cuando dejan de comer y beber, también lo hacen para sí. Entonces no hay ninguna diferencia porque el yo sigue siendo el centro. Ah, pero para nosotros hoy nos aparece 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Ah, bueno, entonces el ayuno también debe ser para la gloria de Dios, no para mi gloria. Mateo 9:15, vamos a la otra parte del texto que estamos analizando. Y a Joshua les dijo, ¿pueden estar de luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Ayunar es buscar la presencia de Jesús. Y a mí me encanta esta historia. Si hay una historia de ayuno, hermanos, que cuando la encontré y la leí, mire, es esta, la de Nínive. Mire, el Señor tuvo que tomar una historia pagana, una nación pagana, para demostrarle al pueblo suyo, al pueblo de Israel, qué es lo que es el verdadero ayuno. Recuerden que Jonás es escrito en un momento de prosperidad en Israel, en un momento donde los afanes del mundo, donde el auge de la vida estaba floreciente, había prosperidad y la religión era un
un bastón, era un llavero, era algo para mostrar ahí, pero no era la esencia. Y Dios toma a Nínive para decirle al pueblo que había gente que no creía en él, que era más bondadosa, más piadosa que su mismo pueblo. Y entonces aquí está el relato que nos interesa saber de Nínive. Y escuchen a ver y noten qué fue lo que pasó aquí, qué era lo que había en este ayuno de aquellos paganos. Jonás 3:5 al 10. La gente de Nínive le creyó a Elohim. Oiga, noten eso. Jonás comienza a predicar. Ni siquiera el mismo profeta estaba convencido del mensaje que estaba dando, pero sin embargo lo da. Ay, esto es interesante, esto es bonito, porque a veces dentro de nuestro egoísmo, dentro de nuestra falsedad, nosotros podríamos decir, no, pero ¿para qué predicamos? Pero es que la salvación no se basa en el agente humano, la salvación se basa en el poder de la palabra de Cristo. Amén, qué bonito. Y por eso a veces el diablo nos desanima también, pero no podemos bajar la guardia. Vea, el mensaje se predicó, la palabra de Dios se dio allí en Nínive. Dice, la gente de Nínive le creyó a Elohim. Proclamaron un ayuno y noten cuál va a ser la base del ayuno. Y grandes y pequeños por igual se vistieron de luto. Vean, ellos se cubrieron, proclamaron el ayuno y aquí en el primer verso 5 dice que se cubrieron de una vez. Pero vamos a ver qué había de fondo, qué había en los corazones de los ninivitas. Cuando llegaron las noticias al rey de Nínive, se levantó de su trono, oiga, se quitó la ropa, se vistió de luto y se sentó en cenizas. ¿Será que ese arrepentimiento era sincero de aquel rey? Pues note, recuerden que en los países paganos, el rey, ¿qué significaba? El rey significaba el Dios, el poderoso. Y cuando llega la noticia de que hay un Dios más poderoso que quiere hacer justicia sobre ellos, dice, cuando llegaron las noticias al rey de Nínive, se levantó de su trono. O sea, se quitó del trono, se bajó del trono. Ah, quizás aquel rey decía, yo soy Dios, aquí yo soy la autoridad, pero se bajó del trono, dando a entender de que renunciaba a su estatus. Y dice, se quitó la ropa, sus ropas reales se despojó. Yo no soy rey, yo no soy el líder aquí, hay alguien más grande que yo. Y se vistió de luto, ahora se cubrió, dice, soy yo un miserable, soy yo un pequeño. Y se sentó en cenizas. ¿Cómo estaba el corazón de aquel rey? Ah, qué bonito. E hizo que se proclamara por todo Nínive. Interesante, tal el rey, tal el pueblo, ¿no? Noten que eso es una aplicación para nosotros hoy. ¿Cómo debe estar la cabeza si el pueblo está como está? Por decreto del rey y de sus nobles, ningún hombre o bestia del rebaño o de la manada probará nada. No pasarán ni beberán agua. Aquí está el sentido de por qué no comer y beber. ¿Qué pasó primero en la vida de estos ninivitas? ¿Dejaron de comer y beber primero o rindieron sus corazones totalmente a Dios primero? Aquí está. El comer y el beber es el comer, el no comer y el no beber es el resultado de haberse humillado primero ante Dios. El no ver televisión, el no escuchar música pagana, mundana, es el resultado de haberse negado a sí mismo y haber dicho, yo soy una criatura, tú eres mi creador. El resultado no puede ser el motivo del ayuno. El resultado es el resultado del ayuno. Interesante que a veces volteamos
la hoja. Se cubrirán de luto, hombre y bestia, y aclamarán fuertemente a Elohim, que cada uno se vuelva de sus malos caminos y de la injusticia de la que sea culpable, vea, arrepentimiento. Qué interesante. Oigan, interesante que aquí meta los animales. Y hay una asociación con lo que pasó en el arca de Noé. Los animales son metidos para salvarlos. Aquí también son metidos precisamente para salvarlos. Y cuando hablo de salvarlos no es que vayan a heredar la vida eterna, no, salvarles la vida en su momento. Qué curioso que también para estos tiempos el pueblo de Dios debe estar salvándole la vida a los animales. Y mediante el ayuno. Ay, ay, ay. Qué cosas que van saliendo, ¿no? Jonás 3:9. ¿Quién sabe si Elohim se vuelva? Miren, aquí está esto. ¿Quién sabe? Miren la intención del corazón de este rey pagano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Elohim se vuelva y desista? O sea, no estamos buscando lo que nosotros creemos, estamos cayendo en las manos de Dios. Estamos dejando todo en la voluntad del Señor del cielo. Pero estamos rindiéndonos ante Él, no buscando que nos salve la vida, sino quizás, sino quién sabe, tal vez Él puede que se vuelva de su ira, de modo que no perezcamos. Miren esos corazones. Y vean el 10. A Elohim vio lo que hicieron. Que se pusieron ropa de silicio. Que dejaron de comer y beber. No tanto eso. Eso yo creo que fue el 0,0% de lo que Dios vio. A Elohim vio lo que hicieron. Cómo se volvían de sus malos caminos. O sea, conversión. Y Elohim renunció al castigo que había planeado traer sobre ellos y no lo llevó a cabo. Gloria al Señor. Qué historia tan poderosa sobre lo que es el verdadero ayuno. El rey de Nínive, un rey pagano, un pueblo pagano, busca comunión con Cristo, busca estar con Cristo, el verdadero ayuno, y es librado por la presencia de su Salvador. ¿Qué estamos buscando nosotros hoy con el ayuno? Isaías 58:1 dice nuevamente: clama, alza tu voz como chofar, como trompeta, ¿no? Denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Oiga, Isaías 58 habla del ayuno, pero ¿cuál es la base de todo? Que Jacob está haciendo las cosas mal, que Wilfran está haciendo las cosas mal, que la iglesia está haciendo las cosas mal, que todos estamos haciendo las cosas mal. Ellos me consultan cada día. Oigan, miren esto. Ellos me consultan cada día deseosos de aprender mis caminos, como una nación que hace lo correcto, que no ha abandonado las leyes de su Elohim. Me preguntan por el camino recto. Están ansiosos de acercarse a Elohim. Oiga, interesante. Aquí no está hablando para gente dura de corazón. No está hablando para gente que no ora. Aquí dice que le preguntamos a Dios qué es lo recto y qué es lo incorrecto, por dónde debo andar y por dónde no debo andar. Aquí no estamos hablando de personas apáticas, de cristianos hipócritas, mediocres. Miren, cristianos, interesante. Y aquí viene una analogía con las 10 vírgenes, ¿no? De lo que es que allí no había ninguna que aparentemente fuera mala, todas eran buenas, no había diferencia. Aquí también, Isaías 58, dice, y pregunta el pueblo, ¿por qué cuando ayunamos no miraste? Ya lo habíamos visto. ¿Por qué cuando afligimos nuestro cuerpo no hiciste caso? Porque en el día del ayuno se ocupan de sus negocios y explotan a sus trabajadores. Porque ustedes ayunan en riñas y contiendas y golpean con un puño perverso.
Su ayuno hoy día no es como para que se oiga en voz en lo alto. Eso ya lo habíamos visto. Este es el ayuno que yo quiero, que yo escogí. Un día en que perdón, está en pregunta. Es que no lo veis bien. Este es el ayuno que yo quiero. Un día en el que el hombre aflija su cuerpo, el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza. ¿A esto llaman ustedes ayuno? ¿Un día en que Yahvé es favorable? O sea, ¿ustedes llaman ayuno cuando Dios les da sus bendiciones? ¿Ustedes llaman ayuno cuando hace huelga de hambre para reclamar las promesas de Dios? ¿Ustedes llaman ayuno cuando se reúnen para pedir su voluntad? No, dice el versículo 6. No, el ayuno que yo deseo es este: desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. Es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa ¿a quiénes? A los pobres. Vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Oigan, ¿se dan cuenta? Que ayunaban en rencilla, ignoraban a los parientes, no ayudaban a los vecinos y todo eso. Interesante. Entonces tu luz despuntará como el alba y tu curación brotará con rapidez. Tu vindicador marchará delante de ti. La presencia de Yahvé será tu retaguardia. Entonces cuando llames, Yahvé responderá. Cuando llames, él dirá, aquí estoy. Y si eliminas el yugo de tu medio, la mano amenazante y el habla perversa. Oiga, ¿qué es lo que hay que quitar? El yo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que está mal es mi yo, mi mente. ¿Qué estamos haciendo, pueblo de Dios? ¿Cómo es nuestro ayuno? Ahora, interesante que aquí me pide Dios son obras, pero obras que salgan de un corazón convertido, no de un corazón falso. Porque yo puedo ser bueno, pero con mis cositas allí guardadas. Yo puedo hacer obras buenas, pero allí con unos pensamientos que Dios sabe. Entonces, ¿de qué le sirve al Señor saber que su pueblo hace obras buenas cuando su corazón está perverso? Y eso es lo que está pasando en Isaías 58. El 10 dice, si ofreces tu compasión al hambriento, si ofreces tu compasión al hambriento y sacias la criatura con hambre, entonces tu luz brillará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te guiará siempre, saciará tu sed en los sequedales y fortalecerá tus huesos. Será como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Oiga, los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Restaurarán los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Gloria al Señor. Mis estimados, el Señor está buscando que su pueblo hoy ayune, pero ayune de verdad, en el verdadero sentido, porque hay una obra que hacer, hay un pueblo que levantar, hay unos siervos que capacitar. Y el Señor nos está mostrando la luz para brillar. Lucas 5:33 dice, entonces ellos le dijeron, los discípulos de Johanán ayunan muchas veces y hacen oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Noten que aquí dice que los de Juan estaban ayunando igual que ¿qué? Que los de los fariseos. ¿Será que hoy los adventistas del séptimo día están ayunando igual que los fariseos? Ahora, ¿será que nosotros estamos dentro del grupo que
pero los tuyos comen y beben. ¿Y qué estaremos comiendo? ¿Comiendo y bebiendo y vino el diluvio y se los llevó? ¿O será esto, miren, esto es hermoso? Y Yahoshua les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi Amén. carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Gloria al Señor, hermanos. Este es el verdadero ayuno. Estos son los discípulos de Cristo que están comiendo y bebiendo, pero no como el mundo come, sino como comían los discípulos, estando con Jesús, escuchando la palabra de Jesús. Los 144,000 están comiendo del Cordero. Están ayunando, pero no como el mundo ni como la iglesia ayuna, sino como ayunaban los discípulos, estando con el Cordero, comiendo de él y bebiendo de él. Solo hay dos grupos, hermanos. Solo hay dos grupos. Y son los discípulos de Juan que ayunan como los fariseos, o los discípulos que comen y beben con el maestro. Solo hay dos ayunos. Y usted y yo necesitamos hoy definirnos por uno. Si hacemos el tradicional, el de siempre, el de costumbre, o empezamos a estar con Jesús, a comer y beber de él para estar en completo ayuno, en completa unión, en completa encarnación, podría ser, figurativamente, pero que Cristo y la gloria del cielo puedan verse en nosotros. Si hay alguien que desea y tiene ese sentir para hacérselo honestamente a nuestro Salvador, le invito para que ore conmigo. Querido Dios, Padre de la gloria, eterno Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestra cuál es el verdadero ayuno. Debemos desaparecernos y ponernos completamente en tus manos. Ayúdanos, Señor, a morir al yo. Ayúdanos a que cualquier intención humana desaparezca y solo la divina de Jesús en nosotros sea reflejada. Perdónanos, Señor, porque hasta aquí nuestros ayunos han sido como los de los fariseos, egoístas, centrados en sí mismos, y muy pocas veces, tal vez buscando la voluntad del Señor. Pero gracias, Señor, por darnos la luz de tu gloria. Gracias, Señor, por enseñarnos el camino de la salvación. Gracias porque nos muestras la luz en medio de las tinieblas. Y hoy, Señor, queremos ser como los discípulos que comían y bebían, pero no a la manera de los días antes del diluvio, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de los que caminan con Cristo, comiendo el cuerpo de Jesús y bebiendo la sangre de Jesús. Este será el ayuno que transformará el mundo, que reavivará tu pueblo y que cambiará vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque los 144,000 comerán y beberán del Cordero por donde quiera que vaya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.